Buenas tardes, ¿Cómo profe. les va? Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con el práctico 2, ¿sí? Antes les quiero transmitir una información porque estaban ustedes consultando aparentemente. Quisiera que después le comenten a los compañeros. Las notas de la evaluación que rindieron el lunes pasado les van a dar el próximo lunes. Y el día lunes rinden la segunda evaluación. Luego van a poder consultar sus dudas con respecto a la primera evaluación. ¿Está entendido? ¿Está claro? Hola, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Hola, profe. entonces Hola, ya profe. estamos en condiciones de poder compartir, poder iniciar la clase, ¿sí? Yo lo saco, les cuento que yo lo saco el video porque me permite tener un poquito mejor la calidad de transmisión con ustedes cuando estoy dando la clase, ¿sí? Por eso es que lo retiro al video. Bueno. Hola, profe. Sí. A ver, están preguntando qué pasa si desaprobamos el cuestionario. Acuérdense que habíamos dicho que nosotros tenemos que en esta comisión, hasta por lo menos en esta prueba que estamos haciendo, pensar que las evaluaciones no son ni para ganar ni para perder puntos. No es un castigo, ni tampoco un premio. Es simplemente una estrategia para que ustedes solitos vayan identificando qué cosas saben y qué no saben, en qué necesitan ustedes apoyarse, qué tienen que mejorar. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Está? No es para estar pensando qué va a pasar si hago bien o hago mal. No es para eso. Bueno. Bueno. En primer lugar, vamos a ver algo. Bueno, fíjense, ahí está, este es el práctico 2, el que vamos a realizar, y fíjense que es un trabajo de revisión y profundización. Ustedes antes de hacer este trabajo, tienen que ya haber hecho el práctico 2 de la guía que tienen todos los alumnos. Eso ustedes ya lo han visto. Bien, vamos a avanzar y tenemos. A ver, recuerden que nosotros partimos de la idea que ustedes ya conocen, ya han cursado la materia y han aprobado el primer parcial. Por lo tanto, le tenemos que poder ofrecer algunas tareas que sean distintas de las que están haciendo el resto de los compañeros. Ahí va a estar la diferencia en la cursada de ustedes. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes cursen diferente, porque saben, han estudiado distinto de los chicos que por primera vez están cursando la materia. Bueno, acá vamos a empezar a repasar algunos conceptos antes de hacer los ejercicios. ¿Sí? Vamos a poner acá. Profe, ¿Sí? ¿dónde se encuentra ese trabajo práctico? Porque yo tengo el que subieron. La profesora se los debe haber enviado ya por Ok. por el Face, supongo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? A ver si lo podemos hacer. A ver. Un segundo. ¿Qué está pasando acá? A ver. Bueno, fíjense que nosotros tenemos que
trabajar con los elementos químicos. Nosotros sabemos que todos los elementos tienen un símbolo químico. ¿Bien? Y ese símbolo químico está acompañado por un número atómico que le vamos a asignar el nombre Z y lo vamos a ubicar en esta posición. El número atómico es la cantidad de protones que tiene un elemento. Y también existe el número másico que se coloca aquí y lo vamos a representar con la letra A. El número másico me está indicando la cantidad de protones y neutrones que tiene. Y aquí la carga, en el caso de ser una partícula con carga eléctrica, es decir, aquí tenemos que escribir la carga. Por ejemplo, si tiene 2 cargas positivas, lo deberíamos poner así, por ejemplo. O supongamos que tenga, supongamos que, eso sí tiene 2 cargas positivas. Supongamos que tenga, por ejemplo, 3 cargas negativas, lo deberíamos poner así. ¿Sí? O también podría ser que tenga una sola carga negativa, lo pondríamos así. ¿Sí? Esa es la manera como nosotros representamos los átomos. A ver, necesito que alguno de ustedes me pueda responder. Vamos a ver. Los protones. ¿En qué parte del átomo están? El Vamos, núcleo. núcleo. ¿Y los protones de carga? Positiva. 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 Esto va a funcionar si ustedes participan. ¿Sí? A ver, el número atómico me indica la cantidad de ¿qué? Protones. Protones. Muy bien. El número másico es la cantidad de ¿qué? De los nucleones. Protones y De neutrones. nucleones. Nucleones, protones y neutrones. Y si un átomo es eléctricamente neutro, ¿qué relación hay entre la cantidad de protones y neutrones? Son iguales. Son iguales. Perfecto, son iguales. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos con un ion? Si un ion es de carga eléctrica, ¿cómo se llama? ¿Anión o catión? Catión si tiene carga positiva. Positiva se llama catión. Y negativa se llama Anión. anión. El anión tiene carga negativa porque ¿qué ocurrió con los electrones? ¿Ganó o perdió? Gana Electrones. electrones. Ganó. En cambio, el catión, ¿qué le pasó con los electrones? Perdió. Bien, muy bien. Bueno, vamos bien. Bueno, a ver. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver cómo hacemos para resolver esta consigna. Dice, entre las siguientes especies, identifique aquellas que contienen. Tengo que ver. La que tiene la mayor cantidad de protones, la menor cantidad de electrones. Y tengo que identificar aquellas que tienen igual cantidad de neutrones. Luego hay que escribir la notación completa para cada una de las especies y la estructura atómica de cada una de las especies. A ver, les doy 2 minutos para que cada uno de ustedes tome cualquiera de estas especies, tome 2 de ellas y le calcule. A ver, para poder responder a la consigna, ¿qué tenemos que calcular? Profe, un comentario rápido. Tengo 2 compañeras que me dicen que están entrando al link de la clase y que no las aceptan. Mira, yo en realidad no acepto a nadie porque vos sabés que nosotros no entramos como anfitriones. Así que desafortunadamente no le voy a poder solucionar el tema. ¿Sí? Y Bien, acá bien, gracias. no estoy habilitada como anfitrión porque si no te sale ahí cuando alguien quiere entrar. Y yo no tengo ese rol ahora. Hola, profe. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Van a tomar, cada uno de ustedes
2 de estas especies. ¿Y qué es lo que van a hacer para poder contestar a la respuesta, contestar la pregunta? ¿Qué hay que hacer? Identificar el número atómico para saber la cantidad de protones. Bien. Después, ¿cómo hacemos para saber qué más tendríamos que saber? Si ya conozco la cantidad de protones, ¿qué voy a poder conocer casi inmediatamente? La La cantidad cantidad de de electrones. ¿De qué? electrones. De electrones. Exacto. Y me voy a fijar si es una partícula en estado con carga neutra o si es un ion. Y luego, ¿qué más voy a poder hacer? ¿Qué más voy a poder La hacer? configuración electrónica. No. Calcular la Fíjate. cantidad de neutrones. ¿Qué me está pidiendo la consigna? Que indique la cantidad de neutrones. Entonces, número ¿cómo más. se hace para calcular la cantidad de neutrones? Es la diferencia de electrones con neutrones. O sea, con el número másico. Exacto. Ustedes saben que el número Calculo másico A más es A. Z. Con la fórmula del Exacto. número mágico. A es igual a Z más la cantidad de neutrones. Entonces se puede, si yo conozco el valor de A, conozco el valor de Z, ¿voy a poder calcular la cantidad de neutrones? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, inmediatamente cada uno de ustedes tome 2 de estas especies y le calcula la cantidad de protones, de electrones y neutrones, y ahora vemos para poder resolver la consigna que tenemos acá. Vamos, 2 minutos. Les doy 3. Son 4:17, 4:20, retomamos.
Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? dijo que agarráramos dos de cualquiera y hiciéramos esa cuenta, ¿no? Sí, así es. Se supone que todos después van a hacer todo, pero ahora para comparar, Pues yo agarré aluminio y titanio. bueno, ahora ya me vas a decir. ¿Sí? El práctico ese es el que dice trabajo práctico 2 de profundización, Sí, señor, ese es. porque entonces también tendría que descargarme el TP número 2, el que sale por la Claro, plataforma de Facebook. ustedes tienen que hacer los dos. Los dos. El otro se supone que ustedes ya lo han hecho el año pasado, pero lo tienen que repasar, porque esto es un poquito más arriba de lo anterior. Entonces, si ustedes tienen que venir bien, se entiende que si han aprobado el primer parcial es porque estos temas lo saben. Y entonces los estamos repasando un poco con un poquitito más de nivel también. Bueno, vamos viendo. A ver, ¿quiénes habrán elegido el catión aluminio? A ver, vamos a ir viendo. El catión aluminio. ¿Cuántos protones tiene? 3. 3. ¿Cuántos? 3. 3. ¿3 o 13? 3. 13. 13. 13 protones. ¿Y cómo saben eso? ¿En qué se fijan? En el número atómico. En el número atómico de la tabla De la- periódica. De la tabla periódica. Correcto. ¿Cuántos neutrones tiene? 14. 14. 14. ¿Por qué? ¿Cómo han hecho? La diferencia con el número másico. Perfecto. ¿Cuántos electrones tiene? 10. 10. 10. ¿Por qué? ¿Qué han razonado? Se dio 3 electrones. Exactamente. Tiene 3 electrones como partícula neutra y cede 3 electrones para tener carga positiva, entonces tiene 10 electrones. Muy bien, perfecto. Ahora veamos algo más. La nota, vamos a seguir con los otros. Por ejemplo, acá lo vamos a hacer para el magnesio. ¿Cuántos protones? 12. 12. 2. 12. Muy bien. Vamos. ¿Cuántos neutrones? 2. ¿Cómo saben eso? La diferencia con el número másico. Exacto. ¿Cuántos electrones? 12. ¿Por qué? Porque es un átomo neutro, Una partícula Una partícula con carga neutra. eléctrica neutra. Muy bien. Titanio. A ver. ¿Cuántos protones tiene? 22. 22 22. ¿Cómo saben eso? por el número atómico. Perfecto. ¿Cuántos neutrones? 26. 26. 26. Muy bien. ¿Cómo saben eso? Por la diferencia con el número másico. Perfecto. ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos? 20, ¿Por qué? porque cede. Porque se dio Porque cede 2 electrones para ser positivo. Exactamente, porque es un catión y cede 2 electrones. Cromo. ¿Cuántos protones? 24. 24 protones. Acuérdense, hay que hacer el signo más. 24. ¿Y cómo lo saben? ¿En qué se Por fijan? el número atómico de la tabla. Muy bien. ¿Cuántos neutrones? 26, 26. Bien. ¿Y cuántos electrones? 24. 24. ¿Por qué 24? Es un átomo neutro. Exacto, es una partícula con carga neutra. Muy bien. Sí, acá le vamos a poner el simbolito
que corresponde para completar a los protones. ¿Mm? Bueno, vamos pensando. Este que sigue acá. ¿Qué elemento es? Fósforo. Muy bien. ¿Anión o catión fósforo? Anión. 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 ¿Cuántos protones tiene? 15. 15. ¿Cómo lo saben? Por Por el el número atómico. Número atómico. Muy bien. ¿Cuántos neutrones? 16. 16. Bien. ¿Cómo se sabe eso? Con la fórmula. Porque se hace la diferencia diferencia del de la número masa. másico menos los protones. Exacto. Número másico menos protones tenemos la cantidad de neutrones. Neutrones. ¿Y los electrones? 18. 18. 17. ¿Por qué 18? Ah, 18. Porque gana electrones. Gana electrones. Gana electrones. ¿Cuántos ganó? 3. 3. Muy bien. Bueno, nos queda el último, el bromuro. ¿Cuántos protones? 35. 35. ¿Y cómo da ese dato usted? ¿De dónde lo saca? Número atómico. Muy bien. ¿Cantidad de neutrones? 45. Bien. ¿Cómo se sabe eso? La diferencia con el número másico. Perfecto. ¿Y los electrones cuántos? 34. 34. ¿Está segura? No tiene un signo negativo y al costado de la R. Sí, tiene un signo negativo. 36 sería. Si tiene un signo Perdón, 36. ganó un electrón, perfecto. Tiene 36. Muy bien. Bueno, ahora que ya tengo esa información, la utilizo para contestar. ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad de protones? El bromo. El bromo. Observen que lo único que hicimos es identificar cómo está constituido cada átomo y ahora puedo contestar. ¿Cuál es el que tiene la mayor cantidad de protones? Bromo. ¿Cómo? ¿Cuál es el que tiene la menor cantidad de electrones? El El aluminio. magnesio. El aluminio. ¿Cuáles son los que tienen igual cantidad de neutrones? El titanio y el cromo. El titanio y el cromo. Bien. Ahora dice, escriba la notación completa para cada una de las especies. A ver, por ejemplo, aquí en esta notación del aluminio, ¿qué me está faltando colocar? ¿Qué me está faltando? Si ustedes miran esto, ¿qué está faltando? Número atómico. El número atómico. Entonces aquí tendríamos que ponerlo el número atómico. ¿Sí? Y en todos los casos, por ejemplo acá en el caso del magnesio, también ¿qué me está faltando? El número atómico tendría que ponerlo acá. Sí, ahí completo la notación. En el caso del titanio, me falta también, como en todos, me falta el número atómico para poder completar. ¿Bien? Ahora dice, describa la estructura atómica de cada una de las especies. ¿Qué es describir? ¿Qué es describir? Estoy esperando la respuesta. Puede no ser la acertada, pero es una respuesta al fin. ¿Qué quiere decir describa? ¿Explicar? Puede decir que en su núcleo contiene 13 protones y 14 neutrones en el caso del aluminio. Cuando a mí me en su zona. piden que yo describa algo, tengo que decir cómo es. Si me dicen que describa, por ejemplo, cómo es mi mascota, yo tendré que explicar, describir cómo es. Describir es decir cómo es. En este caso, cómo está formado un átomo. Entonces, ¿cómo tendría que comenzar mi descripción? A ver, ¿qué tendría que decir?
Que el átomo de aluminio en su núcleo está constituido por 13 protones y 14 neutrones. Y en Muy la zona bien, extranuclear tiene 10 electrones. correcto. Y allí también usted le puede agregar la carga de los protones y la masa. Por ejemplo, usted podría decir que los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga nula y los electrones carga negativa. Que además la masa de los protones y neutrones es semejante, en cambio la masa de los electrones es aproximadamente 1800 veces más pequeña que la masa de un protón. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, Sí. a ver, ¿quién se anima a decir la descripción del cromo? A ver. Vamos. A ver, a ver. Vamos, si está mal, Uno no es importa. Lo corregimos. A ver, te escucho. Dale. Un átomo de cromo. Un átomo de cromo. ¿Cómo puede ser que nadie se anime? Vamos. Presenta en su núcleo 26 neutrones, 24 protones y fuera del núcleo se encuentran 24 electrones. ¿Sería así? Perfecto, muy bien. Tiene que decir, fíjese que yo lo voy a ayudar ahí, en vez de decir fuera del núcleo, acuérdese que tiene que usar los términos específicos y decir en la zona extranuclear. ¿Bien? Y ahí, ¿qué me faltaría para mejorarla la descripción? ¿Qué me faltaría decir? ¿Es eléctricamente neutro? Bueno, que es en este caso una partícula eléctricamente neutra. ¿Y qué más tendría que decir para ampliar, para demostrar que yo sé muy bien la estructura del átomo? ¿Qué tendría que decir? La carga de las partículas. Exacto, la carga de las partículas. Por ejemplo, decir, los protones tienen carga, ¡vamos! Positiva. Positiva. Los neutrones, Neutra. Neutra. y los electrones, Negativa. bien. Y ahora me falta decir la masa. ¿Qué ocurre con la masa? La masa de un protón y de un neutrón son similares. Y en comparación con la de un electrón son aproximadamente 1800 veces. 1800 veces más. Más pequeña. Más pequeño. La masa del electrón es 1836 veces más chica que la de un protón o un neutrón. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Sí. Bueno, acá lo que me interesa es que ustedes se puedan dar cuenta y decir, a ver, darse cuenta qué es lo que pueden saber y qué es lo que no. Entonces ya acá se están dando cuenta, si manejan número másico, número atómico, si saben calcular la cantidad de las partículas, cuando dicen la notación, saben si dónde se escribe el número másico, el número atómico, y después, cuando describen la estructura atómica, pueden decir cómo está formado un átomo. ¿Está entendido? Sí, profe. Recuerden que acá es muy importante la participación de ustedes. Si ustedes no están, realmente no va a tener mucho sentido esto. Fíjense, el calcio, el hierro, el potasio y el sodio son elementos esenciales para la vida humana. Esta tabla informa el contenido de estos bioelementos en determinados alimentos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Observen.
En el primer caso, tengo acelga. Lo primero, cuando yo tengo que resolver algo, es poder usar bien la información. Lean ese cuadro. Miren. En la acelga, en 100 gramos de acelga, ¿cuánto de sodio hay? 140 miligramos. 140 miligramos. Perfecto. O sea que ustedes analizando allí pueden saber de cada uno de estos elementos químicos cuántos miligramos hay en 100 gramos de acelga. En el coliflor, ¿cómo está expresada la cantidad de cada mineral, de cada elemento? ¿En qué unidades? Gramos. Está Puede estar en cualquier gramos. unidad. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque es porcentaje más más. Exacto. Aquí hay un porcentaje masa en masa. ¿Sí? Porcentaje masa en masa. Y después, acá, para el jugo de tomate. En 250 mililitros hay esta cantidad de miligramos. Mi pregunta es, ¿tener 250 mililitros de jugo es lo mismo que tener 250 gramos de jugo? No, No. ¿Por qué no es lo mismo? son medidas densidad. distintas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de 250 mililitros, me estoy refiriendo a por la unidad. ¿A qué me Volumen. refiero? A Un volumen. Volumen. Bien. Y si yo necesito a esto convertirlo en masa, ¿en qué unidades, por ejemplo, podría expresarlo? En Gramos, kilogramos. En gramos. Si yo quiero convertir una masa, teniendo el dato de la masa en volumen y del volumen en masa, ¿qué dato voy a necesitar? La densidad. La densidad. La densidad. Observen que aquí yo voy a ver, ven, tengo el dato de la densidad. 0,95 gramos por mililitro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa ese dato de densidad? Que en 1 mililitro hay 0,95 gramos. Exacto. Significan varias cosas, vamos a decir. Quiere decir que, como usted está diciendo, que en 1 mililitro, si yo tengo 1 mililitro de este jugo de tomate y le calculo la masa va a ser 0,95 gramos. ¿Sí? Y si yo tengo 0,95 gramos, ¿qué volumen va a ocupar? Si ustedes tienen 0,95 gramos, ¿qué volumen ocupa? 1 mililitro. 1 mililitro, perfecto. Eso es lo que significa la densidad, o de esa manera yo la interpreto. Entonces, ¿ustedes me podrían decir la masa de 250 mililitros de jugo o no? Sí, se deriva de la ¿Cómo se fórmula de hace? densidad. ¿Y cómo se haría? Volumen por densidad. Te planteo el razonamiento regla de 3 simple. 1 mililitro de jugo tiene una masa de 0,95 gramos. ¿Sí? Si usted tiene 250 mililitros, ¿qué masa tendrá? ¿Se da cuenta? 237. Lo que acá quiero hacerles ver que cuando yo conozco la masa o el volumen de algo, si conozco la densidad, puedo utilizarlo al dato. Si tengo la masa, puedo conocer el volumen. Y si tengo el volumen, puedo conocer la masa. Profe, ¿Está también bien, se no? puede usar Profe, ¿se la... puede hacer la fórmula? Mira, justo. yo básicamente no les recomiendo la fórmula porque muchas veces no es lo que queremos nosotros, que ustedes aprendan
el uso de una fórmula, sino queremos que ejerciten el razonamiento. ¿Mm? Ese es el propósito, ejercitar el razonamiento. Por eso insistimos mucho con el uso de la regla de 3. ¿Mm? Bueno, una vez que ya tengo entendido los datos, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? A ver si lo podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que avanzar a ver hacia dónde. Ahí está. ¿Cuál de estos alimentos contiene mayor número de átomos de sodio? Para hacer una comparación, tiene que tener una misma masa de alimento. ¿Está claro? A ver, tomemos unos minutitos para resolverlo. A ver, tenemos 4 minutos. Son y 41 y 45, con esto resuelto. A ver, hagamos los intentos. Profe, una pregunta. ¿En el coliflor también son la misma cantidad en miligramos también o eso es en gramos? Profe, ¿me escucha?
Bueno, veamos ahora cómo podemos resolver lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cómo puedo yo llegar a saber cuál tiene mayor cantidad de átomos de sodio? Fíjense acá, tengo la información con respecto a los átomos de sodio. Lo primero que tendría que hacer es tratar de ver en la misma cantidad de materia para poder comparar. Por ejemplo, acá, ustedes observen, en 100 gramos de acelga, ¿cuántos miligramos de sodio hay? 140. 140. Ahora, ¿yo cómo puedo hacer para saber cuántos átomos de sodio hay en 140 gramos? Tengo el símbolo, tengo la información del sodio. ¿Sí? ¿Qué información? Pasaríamos los miligramos a gramos. Bueno, sí, lo podemos Y hacer. después, con la masa del sodio. Atómica. O sea, La de la masa tabla atómica, periódica. ¿cuál? Claro, La masa atómica molar. Que la masa atómica del sodio es 22,99. 22,99 ¿qué? Gramos. Gramos. Gramos por Mol. Por mol. mol. 22,99 gramos por mol. ¿Sí? Esta es la masa. Esa es la masa atómica molar. Gramos por mol. Entonces, en un mol, ¿cuántos átomos hay? 6,022 por 10 a la 6,022 por 10 a la 23 átomos. 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Esa cantidad tienen presente en esos gramos. ¿Sí? Ahora, yo quisiera saber cuántos átomos hay en 140 miligramos. ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? Una regla de 3 con los 140 miligramos y con Expresada en gramos. la masa del sodio, digamos. A ver, si yo pongo, como me está diciendo, a ver, lo veamos. Si yo O sea, pongo, pondría 22,99 gramos de sodio, contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio. dale, Y lo hagamos así. A ver, espérate. 22,99 gramos de sodio contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y ahora cómo sigo? Hay que pasar a 140 miligramos a De gramos. los gramos, pondríamos los gramos que contienen ahí en la tabla. Puedo poner 140 Pero convertido en gramos. 0,14 gramos. 0,14 gramos. Pregunta, ¿y por qué no puedo poner 140 miligramos? Porque tienen que ser de la misma unidad. Exactamente. Entonces, antes, lo que ustedes me están diciendo es correcto. Estos miligramos los tengo primero que convertir en gramos. O sea, los 140 miligramos, convertirlo a gramos y ahí recién puedo hacer la cuenta. ¿Está claro? ¿Entendido? Sí. Bien. Ahora vamos a ver el otro caso. Si ustedes tienen, por ejemplo, ahora que hacer para el jugo de tomate, ¿sí? ¿Cómo puedo saber yo en cuántos gramos tendría que considerar? En 100 gramos. En 100 gramos de jugo de tomate. Y entonces, ¿cómo hago?
Una regla de Una 3. regla de 3. Usando la densidad, a estos mililitros los convierto ¿en qué? En gramos. En gramos. En gramos. Entonces ustedes van a decir, en tantos gramos, van a decir, en tantos gramos de tomate hay X cantidad de, acá van a tener que decir, por ejemplo, ¿alguien de ustedes se anima a hacerlo a la conversión? Profe, ¿eso es necesario para responder la cantidad de número de átomos de sodio que tiene el jugo de tomate? ¿Vos decís que no es necesario o sí? Que no, porque antes no lo usamos para la selga. A los Porque 100 para gramos. la selga, ojo, para la selga, mira, ¿qué dato tenías vos acá? El de 100 gramos. Gramos. ¿Y acá qué dato tenés? Pero no usamos el dato de 100 gramos. ¿Para qué lo usamos? Lo usaste acá sin dar, acordate, vos tenés que comparar. Te aclaro una cosa, está bien que preguntes. La intención de este tipo de clases es que justamente puedas preguntar. Fíjate, acá dice, recuerde que para realizar una comparación válida, tiene que considerar la misma masa de cada alimento. ¿Te das cuenta? Ah, Vos ya dijiste que la masa de acelga, la masa de alimento es 100 gramos. Y usamos por eso estos 140 miligramos y de ahí le calculamos la cantidad de átomos. claro, ya entendí. Acá vos no tenés masa, tenés un volumen. ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo decir en 250 mililitros hay 3 miligramos, pero 250 mililitros. Yo tendría que saber en determinada cantidad de gramos para saber en 100 gramos de jugo cuántos miligramos de sodio hay y de ahí calcular los átomos. ¿Te das cuenta? Sí, ahora entendí, no había leído esa parte del Bien, punto. es que esa es la intención, que te des cuenta. A ver, ¿alguien de ustedes puede convertir usando la densidad y decirnos directamente para ahorrarnos el cálculo? ¿Cuántos? 237,5. ¿200 cuánto? 37,5. 237,5 gramos es el equivalente a los 250 mililitros. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora yo voy a poder decir, en 237 gramos, a ver, voy a decir así, en 237,5 gramos de jugo de tomate, ¿cuántos miligramos de sodio tengo? 3,0. 3,0. Y voy a tener que decir ahora, para comparar la misma cantidad de masa, ¿en qué cantidad del jugo de tomate? En 100 gramos. Exacto. Entonces yo voy a tener que decir, en 100 gramos del jugo voy a tener X cantidad de miligramos. ¿Alguien lo puede hacer, por favor? 1,26 miligramos. 1, yo lo pongo, acá lo voy a poner, 1,26 miligramos. ¿Sí? Ahora, para yo calcular la cantidad de átomos, ¿qué tendría que hacer? Pasarlo a gramos. Pasar, como me dicen ustedes, pasar esto a gramos, acá. ¿Sí? Y decir, si en esta cantidad de gramos hay 6,022 por 10 a la 23 átomos, si en 22,99 gramos de sodio hay 6,022 por 10 a la 23 átomos, en esta cantidad de gramos, X. ¿Entendido cómo se hace? Sí. Sí. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar, vamos a limpiar un poquito esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Fíjense acá, dice ahora,
Dice ahora, yo quiero saber la cantidad de átomos de sodio que hay en cuánto de coliflor. 100. En 100 gramos. 100 gramos. En 100 100 gramos. gramos. A ver, en 100 gramos de coliflor, ¿cuántos gramos hay de sodio? 1,8 por 10 a la menos 2. menos 2 gramos. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué me falta hacer? Estos son gramos, acuérdense ya. ¿no Ya es cierto? directamente Calcular los lo átomos. reemplazo en 22,99 gramos porque ya está en gramos. Exacto. Acá tendría que poner 1,8 por 10 a la menos 2 gramos. X. ¿Sí? Menos 2 gramos. Y hago las cuentas. ¿Está? O sea, este número de acá es el que voy a colocar aquí. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Entendido? Observen. Sí, profe. Sí. ¿Qué hemos Profe. podido aprender de esto? De esto hemos aprendido, por ejemplo, que si yo quiero comparar la cantidad de un determinado elemento químico, ya sea átomos o lo que fuera, siempre tengo que tener la misma cantidad de masa. Y que me tengo que fijar muy bien en los datos que tengo. Porque no es lo mismo cuando me indican gramos que cuando me indican masa. ¿Sí? Y también fijarme bien en las unidades que tengo que usar, si son gramos o miligramos, que las unidades sean pertinentes. ¿Ven? En este caso, ustedes mismos me estuvieron diciendo que, por ejemplo acá, ustedes me dijeron que si esto está en gramos, lo otro también lo tenemos que expresar en gramos, ¿sí? Y un detalle es, bueno, no es un detalle en realidad, sino que el punto fuerte de esto, que conociendo la masa molar que ustedes sacan de la tabla periódica, pueden conocer la cantidad de átomos que hay en una determinada cantidad de materia. ¿Entendido? Sí. Sí, profe. Profe, Sí. yo hice la regla de 3, esa del jugo del tomate, y me daba diferente. No sé cuál es. Esa que está escrita ¿De la ahí donde densidad? dice 2. Bueno, a ver, algún No, cuando compañero que la dice- revise. Porque algún otro debe haber sacado la masa de los 250 mililitros. 237,5. O sea, está bien. A A mí mí me me da igual, profe. A mí Bien. me dio 105,2. Bueno, pero ahí capaz que estás haciendo algo que no es correcto. Mirá, vos tenés que hacer así. A ver, espérame un segundo. Voy a poner acá. Mira, acá lo voy a hacer para que no... Vos tenías que decir así. Mira, 1 mililitro, en este verde no se ve muy bien. Vos tenías que decir, por ejemplo, en 1 mililitro tiene una masa de 0,95 gramos. ¿Sí? Entonces, Sí. 250 mililitros, ¿sí? ¿Qué Sí. masa tendrá? Entonces se supone que vos haces 250 mililitros por 0,95 y vas a tener el resultado en gramos. ¿Sí? Hasta ahí está. Ahora la siguiente sería 250 por 0,95. me da 237,5 gramos. ¿Qué es lo que le dio a los chicos hace rato ya? Mirá, acá está. Sí, ¿Está? ahí está. Perfecto. Bueno, avanzamos entonces un pasito más. Pero ¿de dónde salió el 126? De eso le estaba diciendo. Es que no sé qué es 126. Digo, el 1,26 miligramos.
Eso es cuando convertimos, cuando sacamos la cantidad de miligramos que hay en 100 gramos y no en 237,5 gramos. Claro, de ahí sale. Porque yo hice esa respuesta, tenía 250 miligramos en 100 gramos y hice la regla de 3 y me daba 105, algo más. Bueno, ahora, yo quisiera saber, a ver, no te alcanzo a entender qué es lo que vos hiciste, pero lo que me importa, a ver, vos lograste vos entendiste de dónde salen los 237 mililitros, ¿no? 237,5, ¿sí? Sí. Entonces vos lo que tenías que razonar ahora es decir, en los 237,5 gramos del jugo de tomate, gramos, hay contenidos, esto, 3 miligramos. En 100 gramos del jugo de tomate, X. Y hacía las cuentas. Y ahí te va a salir la cantidad de miligramos de sodio que hay en 100 gramos de jugo de tomate. Y a esos miligramos son los que después lo tenías que convertir para poder hacer las cuentas a gramos y saber cuántos átomos hay. ¿Te das cuenta ahora? Sí. Yo porque pensé que lo señaló con el 250 mililitros. No, es que hace Pero ya rato está. que estaba señalado para que vieran que era mililitros. ¿Sí? Y pudieran hacer lo de la densidad. ¿Está listo? Listo. Bueno, listo. Avancé. A ver, acá avanzamos. Vamos al otro. Dice, ¿cuántos milimoles de átomos de calcio están presentes en 200 gramos de jugo de tomate? A ver. ¿Qué saben ustedes? Hace rato ya habíamos sacado en 250 mililitros de jugo. ¿Cuántos gramos dijimos que son? 237,5. 237,5 gramos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes en este momento pueden saber? Saben que en 237 gramos de jugo, ¿cuántos miligramos hay de 90 calcio? miligramos de calcio. ¿Cómo? 12 miligramos de calcio. 12 miligramos de calcio. Correcto, correcto. Entonces, ¿puedo saber en 200 gramos de jugo cuántos miligramos hay de calcio? Sí. 10,10 miligramos. 10,10. Entonces ahora espérenme un segundillo. Entonces voy a escribir. 2 minutos. Entonces yo digo, en 200 gramos de jugo hay, ¿cuánto me dijiste? 10,10 miligramos de calcio. 10,10 miligramos de calcio. Ahora, ¿cómo podré yo saber la cantidad de milimoles? Porque fíjense, me piden milimoles. ¿Qué sé? ¿Qué puedo saber? Ya, rápido, ¿a dónde tengo que recurrir para sacar la información de los moles o milimoles de átomos de calcio? La masa molar. En la tabla periódica. Voy a encontrarlo al calcio. ¿Sí? ¿Y qué dato del calcio me hará falta? La masa atómica molar. ¿Cuál es la masa atómica del calcio? 40,08. 40,08. ¿Sí? ¿Qué masa sería en este caso? Si estamos hablando de milimoles, Molar. ¿qué masa nos convendría acá? La masa molar. 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 O sea,
Cuando yo veo estos 40,08, ¿qué interpreto? ¿Cuál es la masa molar? 40,08 gramos sobre mol. Exacto, 40,08 gramos por mol. ¿Bien? Y ahora viene la pregunta. Un mol, ¿cuántos milimoles contiene? 1000. 1000. Bien, 1000 milimoles. Ahora, a ver, ¿quién podría ayudarme y decir cuál es la masa de 1000 milimoles? Acá dice 1000 milimoles. 40.080 miligramos. Fíjense, en realidad ustedes lo único que tienen que hacer es observar, porque me dicen, esto es lógica. Si 40,8. 0,8 gramos es la masa de un mol, y un mol contiene 1000 miligramos, 40,08 gramos es la masa de 1000 milimoles. ¿Está entendido? Sí, profe. Entonces, si 40,08 es la masa de 1000 moles, ¿podré saber cuántos milimoles hay en estos 10,10 miligramos? Sí. Sí. Primero tendríamos que pasar de los gramos a los miligramos. Eso. Paso los miligramos a gramos. Y diré, en 40,08 gramos hay 1000 milimoles, en 10,10 miligramos de calcio, X milimoles. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Entendido para todos? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno. Profe, Sí. yo me perdí ahí en cuando dijo de que de dónde salían los 10,10 miligramos. Ay, qué lástima. Mira por unos segunditos y borré todo. No, lo otro sí entendí, solo no sabía de dónde salían los 10,10. Los 10,10 miligramos salían de, espérate que me acuerde acá, es que, ¿te acordás que estos 250 mililitros los pasamos a gramos? ¿Te acordás los 237,5? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? En 200,37 gramos de jugo, en esta cantidad de jugo, hay 3 miligramos. ¿Sí? En 200 gramos de jugo, ¿cuántos miligramos habrá? ¿Está? Y esos miligramos son los que después se convierten a gramos. ¿Mm? Listo. ¿Está? Bueno, Gracias. de nada. Bueno. Vamos a avanzar. Bueno, dice acá. El requerimiento diario de hierro para una persona adulta es 0,215 milimoles de hierro. ¿Qué masa de acelga proporcionará la cantidad de hierro por día? ¿Mm? A ver, ¿cómo podremos hacer eso? Dice, el requerimiento diario de hierro es consumir 0,215 milimoles. ¿Qué masa de acelga proporciona la cantidad de hierro necesaria? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos que usar la masa atómica del hierro para hacerlo a 1000. Para tener Bien. cuánto tenemos en un mol, de esos mol lo convertimos a 1000 milimoles y de ahí sacamos cuántos gramos hay en 0,215 milimoles y con regla de 3 lo comparamos con la celda. Bien. ¿Te animas a decírmelo de vuelta? A ver. A ver si yo te puedo seguir. También podríamos pasar los milimoles. Miren, yo les planteo a ver si les puedo plantear varias posibilidades y ustedes me dicen si alguna de estas les sirve. Yo quiero saber en qué cantidad de acelga habría 0,215 milimoles de hierro.
Entonces, una posible forma sería que yo analice y diga, en 100 gramos de acelga hay 3,5 miligramos. Y a estos miligramos, ¿en qué los tendría que convertir? Para que yo luego pueda hacer esto, miren. Yo lo que después quisiera es poder decir, en 100, a ver, yo quisiera poder decir, en 100 gramos de acelga hay tantos milimoles de hierro. Entonces, esa X cantidad de milimoles en 100 gramos de acelga, 0,215 en X cantidad de acelga. ¿Qué tendría que hacer para saber cuántos milimoles de hierro hay en 100 gramos de acelga? Pasar los 3,5 miligramos de hierro a cantidad de milimoles de hierro. Perfecto, lo paso. ¿Cómo hago? ¿A dónde me fijo? ¿De dónde saco la información? La tabla periódica. De la tabla periódica. ¿Y qué van a encontrar en la tabla periódica? El hierro. ¿Sí? En el caso del hierro, ¿qué es lo que va a salir? ¿Cuál es la masa atómica del hierro? 55,84. 55,84. En este caso también me interesa, esta sería la masa, ¿cuál? Si acá nos estamos refiriendo a que nosotros queremos saber milimoles. Entonces, ¿cuál de todas las masas nos convendría manejar? La masa atómica, la masa absoluta, la masa relativa, la masa atómica molar. ¿Cuál de todas esas masas hace referencia a moles o milimoles? La molar. La molar. Entonces, acá yo tendría que decir, ¿cuál es la masa molar? Díctenme. 55,84 gramos por mol. Perfecto, 55,84 gramos por mol. Ahora, un mol, ¿cuántos milimoles contiene? 1000. 1000. Entonces yo voy a poder decir, así como razonamos hace un ratito, 1000 milimoles, 1000 milimoles, ¿qué masa tienen? 55,84. Perfecto, 55,84 gramos es la masa de 1000 milimoles. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es que a estos 35 miligramos que tengo acá, ¿a qué los tengo que convertir? A gramos. A gramos. Y poder saber estos 35 miligramos, ¿cuántos milimoles son? Si ustedes logran saber cuántos milimoles tienen, o sea, esto lo convierten y lo expresan en milimoles, ¿sí? ¿Qué van a poder hacer? Me da 0,062 milimoles. Bien, esa cantidad de milimoles están en 100 gramos de acelga. ¿Cuántos milimoles hay que consumir? 0,215. Entonces, los 0,215 milimoles de hierro, ¿en cuánto de acelga estarán? ¿Se dan cuenta del razonamiento? Sí, profesor. ¿Sí? Yo convierto la cantidad de hierro que tengo acá, esa cantidad de hierro, esta cantidad de hierro, la estoy convirtiendo en milimoles. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa voy a hacer?
Y si ya sé que esta cantidad de moles están en 100 gramos de acelga, entonces 0,215 milimoles de hierro estarán en X cantidad de acelga. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Podría escribirlo? Porque creo que me perdí. Bueno, préstame atención, a ver cómo hacemos esto. Mira, yo quiero saber... O sea, me perdí ahí en la parte esa, los 3,5 miligramos de hierro yo los paso a gramos para que sea más cómodo, ¿no? Y de ahí lo pasas a milimoles, sí. Claro. Por ahí escuché que dijeron que daba 0, algo, pero a mí me da como 62.000 y algo. Lo pasás a gramo y de ahí lo pasás a milimoles. ¿Sí? ¿Entendés cómo se pasa a milimoles usando esto que tenés acá? Claro, con lo de abajo, sí. Exacto. Bueno, una vez que vos ya tengas la cantidad de milimoles, hago otra regla con los 0,215 milimoles. Claro, acá vos vas a tener un resultado en milimoles, que es eso que me estás diciendo. Esta cantidad de milimoles están en 100 gramos de acelga. 0,215 milimoles en X cantidad de acelga. Ah, sí. Bien, gracias que ahí me había confundido con los 3,5 miligramos nada más. Bien. Lo importante es que ustedes puedan entender y que todas estas cosas no se tienen que quedar con las dudas y tienen que preguntar. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Se han dado cuenta cuando a mí me piden que calcule, por ejemplo, milimoles? ¿Qué referencia tengo que tener? ¿Cuál de las masas me conviene manejar como información? Si me piden que dé la masa de determinados milimoles, ¿qué me conviene saber? La masa atómica molar. La masa atómica molar. ¿Bien? Con la masa atómica molar puedo determinar esto que hicimos acá abajo, ¿sí? Esto que hicimos acá abajo, que fue decir, a partir de esta masa molar puedo saber en cuántos gramos hay contenido los 1000 milimoles. ¿Listo? Sí, profe. Listo. ¿Vos preguntás cuántos milimoles le dieron cuando los pasaron? Ah, eso ya lo consultan con los compañeros. No sé si alguno lo estará resolviendo. No sé si alguno me puede decir por fin. Justifique, avancemos un poquito. Justifique la verdad o falsedad del enunciado. 325 gramos de acelga posee el mayor número de átomos de fósforo que 225 de coliflor. A ver, en 100 gramos de acelga, ¿cuántos gramos hay de fósforo? ¿Cuánto hay de fósforo en 100 gramos de acelga? 39 miligramos. 39 miligramos. En 325 gramos de acelga, ¿puedo saber cuántos miligramos de fósforo hay? Sí. Sí, haciendo una regla de 3 simple. Exacto. Y cuando yo ya pueda saber cuántos miligramos de fósforo hay, cuando yo pueda, en el 325 gramos de acelga, yo pueda saber cuántos miligramos de fósforo hay, ¿puedo llegar a conocer la cantidad de átomos de fósforo? Sí. ¿Cómo? Con la tabla periódica, sacando Me el fijo número. en la tabla periódica y ahí va a estar el fósforo. ¿Y qué datos saco de acá de la tabla? El número másico. ¿El número másico me hace falta? A ver, Sí, señorita, cualquiera, ¿quién me define qué es número másico?
Es la número que cantidad indica la de cantidad de protones y De neutrones. protones y neutrones. Y ese es el dato que yo necesito para saber la masa. La No, masa necesitamos molar la atómica. masa molar atómica. Exacto, no, yo necesito la masa atómica, en este caso, la masa atómica molar. Entonces me fijo en el caso del fósforo y es, ¿cuánto es? 97. Perfecto, 30,97. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Acá, si esta es la masa molar, 30,97 gramos por mol. Un mol de átomos de fósforo, ¿qué masa tiene? 30,97 gramos. Y un mol, ¿cuántos átomos son? 6,022. Exacto. 6,022 por 10 a la 23. Ahora bien, mire otra pregunta más, a ver si la podemos resolver. Quisiera consultarles, a ver si me dicen. En 30,97 gramos de fósforo, ¿cuántos átomos hay? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23. Entonces, en un, viene a ser 30,97 gramos de fósforo contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Y ahora hay que comparar con los del coliflor, digamos. Exactamente. Entonces, ustedes ya sacaron, vuelvo a reiterar el procedimiento. Lo primero que hacen es, en 100 gramos de acelga, decimos que hay 39 miligramos. ¿Sí? En 325 gramos de acelga, X. Y saco la cantidad de miligramos de acelga. Y después, para saber la cantidad de átomos, ¿qué tengo que hacer con esos miligramos? Pasarlos a gramos. Bien, para finalmente decir, si en esa cantidad de gramos, para decir, si en 30,97 gramos de fósforo hay estos 6,022, entonces en estos 39 miligramos convertidos en gramos, voy a poder determinar cuántos átomos de fósforo hay. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahora, en 225 gramos de coliflor, ¿cómo puedo saber la cantidad de átomos? Por la composición centesimal. Exacto. Acá hay, ¿qué dice? La tengo acá y la tengo acá. Bueno, ¿qué dice esto? ¿Cómo interpreto? Que hay 5,6 por 10 a la menos 2 partes de fósforo en 100 partes de masa de coliflor. Bien. Y si esas partes en masa, ¿en qué unidad me conviene en este caso manejarlas? Gramos. En gramos. Entonces voy a decir, hay 5,6 por 10 a la menos 2 gramos de fósforo en 100 gramos de coliflor. En 225, ¿podré saber cuántos gramos hay? Sí. Sí. ¿Y después qué hago para saber la cantidad de átomos? ¿Qué voy a usar? La masa atómica molar. Exacto. De vuelta voy a usar esta relación. Y voy a decir, si tantos gramos, voy a decir, si 30,97 gramos de fósforo, hay 6,0 por 10 a la 23 átomos, en la cantidad de fósforo que yo determine que hay en estos 225 gramos, voy a poder hacer las cuentas. ¿Entendido? Sí.
Sí, profe. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bueno. Bueno, enuncie 3 recomendaciones que ustedes creen que hay que considerar para resolver este tipo de situaciones problemáticas. A ver, alguien que diga alguna recomendación. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando resolves una de estos ejercicios? Eso, verificar qué masa se está ocupando y ver, igualar las masas. Perfecto. Las unidades. Las Claro. unidades, muy bien. ¿Qué otra cosa más se les ocurre? Tener en cuenta la masa molar atómica. Perfecto. Tener en cuenta que la masa molar atómica, recordar, por ejemplo, que la masa de un mol implica la masa de 1000 milimoles, por ejemplo, las equivalencias. ¿Sí? Recordar el tema de que tienen que trabajar con las mismas unidades, por ejemplo, si van a utilizar una cantidad en gramos, la otra también, convertirlas todas a la misma unidad. ¿Van entendiendo lo que nosotros queremos en este tipo de prácticos? Sí, profe. Sí, profe. Que ustedes se den cuenta qué es lo que no están seguros. Dice acá, para el elemento de transición mencionado, escriba la configuración electrónica del ion dipositivo. ¿Cuál es el elemento de transición ahí? El hierro. ¿Por qué dicen ustedes que es el hierro? Porque termina en orbital D. Y Exacto. el electrón diferenciador de ese termina en orbital orbital se D. le denomina elemento de transición. Perfecto, porque el último electrón está ubicado en un orbital del tipo D. ¿Mm? ¿Y cómo sería la configuración electrónica del hierro? Sería corazón de argón, 4S2, 3D. A ver, espérenme un cachito. 6. La configuración del hierro nos dice que sería corazón de argón, ¿qué más? 4S2. ¿Qué más? 3D6. 3D6. Bueno, esa es la configuración del hierro. Si yo lo quiero representar al hierro, ¿en qué forma de iones podría encontrarlo? Como hierro, 2 más, o bien como hierro más 3. Pensemos un chiquitito. Sí, yo sé que esto de acá, esta es la configuración del elemento en su estado fundamental. ¿Cuál sería la estructura, la configuración electrónica del ion dipositivo? Sería corazón de argón, 4S2, 3D6. ¿La del ion dipositivo? Sí. A ver, de vuelta me van a decir. 3D4. A ver, pregunta. Corazón de argón. 3D6. Bueno, a ver un cachito. Si es con carga positiva, ¿los electrones se ganan o se pierden? Se pierden electrones. ¿Cuántos se tienen que perder? 2 electrones. 2 electrones. ¿Y cuáles son de estos? ¿Son de acá o son de acá? Del 3D6. Del cuarto nivel. De aquí. Miren.
los elementos de transición tienen la particularidad que estos que se pierden los electrones del nivel 4S antes de los del nivel 3D. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar acá? A ver si lo puedo mostrar. Acá, ¿ven? Estos son los primeros que se tienen que mover. Entonces ahora cuando yo quiero escribir la configuración, estos de acá son los que desaparecen. Y entonces la estructura puede quedar 3D6. ¿Sí? Estos 4S desaparecen. Ahora, si yo quiero, puedo poner configuración de argón, ¿sí? El corazón de argón, y pongo 4S0. Porque ahí yo estoy diciendo clarito que esos electrones no están. Y que los otros 3D6 se mantienen. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, ahora, esto es para que ustedes tengan una idea de qué es lo que pasa con el ion dipositivo. Y si fuera este el tripositivo, ¿cómo quedaría? Corazón de argón, 3 Corazón de argón, ¿qué más? 3D5. 3D5, muy bien, 3D5. ¿Está claro, está entendido? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora dice, para los elementos el o los representativos, diga qué iones tienden a formar. Por ejemplo, el sodio. El sodio. ¿Metal o no metal? Metal. Metal. Los metales tienen un alto carácter metálico, es decir, tienen una gran tendencia a liberar electrones. Por lo tanto, este se va a convertir en un ion de carga positiva. Los electrones que se liberan son los del último nivel. Entonces el sodio va a perder un solo electrón, que es el que está en el último nivel. Entonces este va a ser sodio más 1. El calcio, ¿qué puede hacer? Tiene también un alto carácter metálico, es decir, una alta tendencia a perder electrones del último nivel. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel el calcio? 2. 2. Entonces esto va a ser 2 más. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Y el fósforo? El fósforo, ¿qué pasa con el carácter metálico? ¿Tiene tendencia a ganar electrones o no? No. Tiene tendencia a ganar electrones. Exactamente. Y el fósforo, fíjense ustedes que tiene 5 electrones en el último nivel. Por lo tanto, ¿cuántos debería ganar para completar los 5? 3 más. Entonces, como gana 3 electrones, el fósforo tendría que ser de esta manera. ¿Está claro? Sí. ¿Está? Entonces, siempre que ustedes, por ejemplo, escriban, supongamos, la configuración del sodio, para no escribirla toda completa, ¿qué les parece si ponemos la del sodio? Sería corazón de neón, por ejemplo. La del sodio sería corazón de neón. ¿Qué más? 3S1. 3S1. ¿Sí? 3S1. Y si yo quiero representar la del catión, ¿qué tendría que sacar? Tendría que ser solamente Corazón de neón. ¿Por qué? Porque al otro, el 3S1, es el electrón que se pierde. ¿Bien? Con el calcio, ¿qué sería? ¿Corazón de qué?
De argón. Corazón de argón, ¿qué más? 4S2. 4S2. Corazón de argón, 4S2. 4S2, sí. 4S2. Muy bien. ¿Y la del catión calcio cómo sería? Corazón de argón. Corazón de argón simplemente porque los otros dos electrones se pierden. ¿Está claro? La del fósforo. ¿Cómo sería la configuración del fósforo? Corazón de neón, 3S2, 3P3. Corazón de neón. A ver, espérense un cachito. 3S2, ¿qué más? 3P3. 3S2, 3P3. Esa sería la del fósforo en estado fundamental. Ahora, si yo quiero indicar que ganó 3 electrones, ¿qué tendría que poner? Corazón de neón, 3S2, 3P6. 3P6. Exactamente. Yo tendría que poner acá un 3P6. ¿Entendido? Sí. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí. Buenísimo. Uy, tanto no me ven. Bueno, a ver, decida si los siguientes ordenamientos son correctos o no. El radio atómico del magnesio es menor que el radio atómico del berilio. Radio atómico. Ustedes tienen que tener la tabla. Radio atómico del magnesio menor que el del berilio. ¿Qué dicen Falso. ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Porque el del magnesio es mucho mayor. ¿Y por qué es más grande el radio del magnesio que el del berilio? Porque se supone Porque que el al tener nivel más de- nivel de energía es mayor el radio atómico. Bien, al tener mayor cantidad de niveles de energía, es mayor la Mayor repulsión de electrones. entre los electrones y por esa razón el radio atómico es mayor. Entonces, el magnesio está ubicado en el periodo 3, tiene 3 niveles electrónicos, mientras que el litio está ubicado en el periodo 2, tiene solamente 2 niveles electrónicos. Por lo tanto, a mayor cantidad de niveles, mayor repulsión entre los electrones y en consecuencia mayor radio. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Seguro? Vaya, que están pasando mucho. Bueno, avanzamos, no falta mucho. No falta mucho, vamos. Acá, fíjense, cuando yo tengo que analizar los elementos, hemos dicho, cuando tengo que considerar los elementos que están en el mismo grupo, me tengo que fijar en este concepto. Me tengo que fijar, como ya hemos dicho, en la cantidad de niveles electrónicos. A mayor cantidad de niveles electrónicos, menor atracción de la nube electrónica. A mayor cantidad de niveles electrónicos, menor atracción de la nube electrónica y, por lo tanto, mayor radio. Y si me fijo en un periodo, si yo considero qué es lo que pasa a lo largo de un periodo, voy a decir que a mayor carga nuclear, por ejemplo acá, a mayor carga nuclear, es mayor la atracción de la nube electrónica y en consecuencia menor radio. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí. Sí, profe. A ver. Bueno, acá dice,
la energía de ionización del flúor es mayor que la energía de ionización, la energía de ionización del flúor es mayor que la energía de ionización del carbono. Acá es muy importante que ustedes repasen, tienen que saber muy bien las definiciones. O sea, los conceptos teóricos sí o sí hay que estudiarlos, ustedes ya saben, porque en las justificaciones hay que saberlos usar correctamente. Entonces, ¿cómo puedo justificar si esto es verdadero o no? Que la energía de ionización del flúor es mayor que la energía de ionización del carbono. A ver, veamos. La energía de ionización del flúor, a ver. La energía de ionización del flúor, acá dice que la del flúor es mayor que la del carbono. ¿Eso es verdad o no? Sería verdadero. Sí. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene mayor radio? Porque el mayor radio atómico tiene el carbono. Exacto. Entonces ustedes tendrían que decir, el radio, ustedes tendrían que decir, el carbono tiene mayor radio atómico. Por lo tanto, va a tener menor energía de ionización, porque la distancia entre el núcleo y el electrón más externo es mayor. Por lo tanto, la atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón es menor y necesita absorber menor cantidad de energía para liberar el electrón. Un dato que me parece importante es que allí, con esta definición, siempre queda la duda si ustedes saben, o sea, cómo han hecho para darse cuenta cuál de los elementos tiene mayor radio atómico. Entonces, yo creo que ahí hay que completarla, diciendo, por ejemplo, si uno compara el calcio con el flúor, el carbono con el flúor, el carbono tiene menor radio atómico, mayor radio atómico en comparación al flúor debido a esto. ¿Entendido? Sí, perfecto. Tienen que saber utilizar los conceptos teóricos en la resolución de los ejercicios. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, después otro ejercicio. A ver. Otro ejercicio dice, el carácter metálico del calcio es menor que el carácter metálico del potasio. Acuérdense que el carácter metálico es una medida de la tendencia de un átomo para ceder electrones. Entonces, cuando es menor el radio, es mayor el carácter metálico. Si ustedes analizan entre el calcio y el potasio, ¿quién tiene mayor radio? ¿Quién tiene mayor radio? El potasio. El potasio. Por lo tanto, si tiene mayor radio, va a tener también mayor carácter metálico. ¿Entendido? O también podrían justificar diciendo que el calcio es el que tiene menor radio atómico y por lo tanto tiene menor carácter metálico. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene menor carácter metálico el calcio? Porque tiene menor ¿qué? Menor radio atómico. Porque tiene menor radio atómico. Y ahí, punto seguido, podrían decir, el calcio tiene menor radio atómico, ¿por qué? Tiene menor radio en comparación con el potasio, ¿por qué? Porque tiene más tendencia a ceder electrones. Lo que ahí sí podrían decir, porque tiene la misma cantidad de niveles electrónicos, pero el calcio tiene mayor carga nuclear
en consecuencia atrae con más intensidad la nube electrónica, por eso el calcio tiene menor cantidad. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno. Buenísimo si vamos entendiendo. Bueno. Dice ahora, clasifique los elementos mencionados en el inciso A de acuerdo a la abundancia en la materia vegetal seca, la configuración electrónica y sus propiedades. ¿Se cortó? Bueno, ya se fue un poquito el vendedor. Dice, clasifique los elementos mencionados de acuerdo a la abundancia en la materia vegetal seca, en la configuración electrónica y las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá que ustedes tienen que poder utilizar? Es conocer el manejo de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, el magnesio, de acuerdo a la configuración, ustedes lo ubican en la tabla y dicen, el magnesio, ¿dónde se ubica? Estaría acá, acá estaría el magnesio. Entonces, acá el magnesio, y ustedes dicen, sería, ¿en qué bloque está el magnesio? S. En el bloque S, y es un elemento del tipo representativo. Según sus propiedades, ¿qué es el magnesio? Metal, ¿no metal o metaloide? Metal. Metal. Veamos, por ejemplo, el berilio. El berilio tendría que estar acá, donde les estoy marcando. A ver, déjenme que marque. El berilio tiene que estar acá. ¿En qué bloque está? S. S. ¿Y qué es? ¿Metal? ¿No metal? Metal. ¿Metaloide? Metal. ¿Es un? Metal. Metal. Y a ver, veamos por ejemplo el flúor. ¿Sí? El flúor tendría que estar ubicado acá. Acá el flúor. ¿Qué tipo de elemento es? ¿Un halógeno? Es un halógeno. ¿Pero en qué bloque de la tabla está? Ah, bloque P. Bloque P. Acuérdense, los sectores en la tabla pueden ser elementos representativos de transición interna. ¿Mm? En este caso, ¿qué sería? Representativo. Representativo. Metal, según sus propiedades, ¿qué sería? No metal, pero un halógeno. Exactamente. El flúor sería un no metal. ¿Mm? O sea que es utilizar, es interpretar la tabla periódica, lo que hay que hacer en este tipo de consignas. ¿Está claro? Y también habría que decir si es un macro o micronutriente. Justamente ahora, claro que eso hay que saberlo. Justamente ahora les estaba yendo a eso, porque ustedes tienen que aprender muy bien cuáles son macros o micronutrientes. Eso ya no es una información que saquen de la tabla periódica, sino es información que tienen que estudiar para poder identificar cuáles son los macros y los micronutrientes. ¿Entendido? ¿Sí? Por ejemplo, el magnesio, ¿qué es? Macronutriente. Macronutriente. Por ejemplo, el potasio. Macronutriente. Macronutriente. ¿Se dan cuenta cómo se resuelve este tipo de ejercicios?
acá es importantísimo poder manejar, interpretar la tabla periódica, y también es muy importante que ustedes apliquen los conceptos teóricos. ¿Entendido? Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, nosotros ahí cortamos ahora, ¿sí? Cortamos ahí. A ver qué podemos ver. 2 segunditos. Profe, una pregunta, ¿cuándo es el parcial? 3 de septiembre. 3. A ver. Miren, ahí les quiero compartir el práctico completo. Esto es importantísimo, es indispensable resolver el cuestionario orientador y las actividades del práctico 2. No puedo ir a ejercicios un poco más complicados si antes no me entreno en lo básico. Esto es lo que hemos resuelto. ¿Sí? Y fíjense las actividades complementarias. Señale la frase correcta y justifique aplicando conceptos teóricos. Entonces, por ejemplo, dice, 2 átomos del mismo elemento pueden tener igual número másico y diferente número atómico. Entonces, ahí ustedes tienen que justificar a partir de los que son los conceptos de número másico y número atómico. Por eso pide, describa aquellos conceptos teóricos y procedimiento de razonamiento que aplicó para resolver la consigna. ¿A qué nos referimos con que aplique los conocimientos teóricos? Que no solo nos diga, bueno, el número tiene, por ejemplo, igual número másico por tal razón, sino que nos digan, el número másico es tal cosa, por ejemplo. Después dice, y procedimiento de razonamiento. O sea, cómo fue razonando, cómo se dieron cuenta, primero establecieron un concepto, lo compararon y después sacan una diferencia. Luego, pide otra de las consignas, dice, identifique los macro y los micronutrientes y proponga 3 criterios para clasificarlos. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, según el bloque, según si son representativos o no, según los que tienen alto o bajo carácter metálico, por ejemplo. El punto 3, analicen las configuraciones. Hay que identificar a qué átomo pertenece cada configuración, escribir la configuración abreviada de los elementos, y siempre, acá les vamos a pedir que si, por ejemplo, yo tengo el fósforo, les pedimos hacer la configuración del que está antes, del silicio, y del que está después, el azufre. ¿Para qué? Para que puedan ver, apreciar cuál es el electrón diferenciador. Es el último electrón que se coloca en la configuración, pero recuerden que es el que me permite advertir diferencia, en este caso, cuando estoy comparando distintas configuraciones, voy a poder reconocer cuáles son el electrón diferenciador. Después enuncie cómo se hace para escribir una configuración, y cómo a partir de una configuración se puede reconocer el elemento. ¿Cómo se hace? Seleccione 2 elementos de cada bloque, excepto del F, escriba la configuración en estado fundamental y como iones, y enuncie cuál es la diferencia que advierte entre ambas configuraciones para el mismo elemento. Es decir, si yo lo comparo al elemento con un catión, ¿qué diferencia observo? Si observo que gana, pierde electrones, ¿qué está pasando? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, porque estos últimos 4 son también ejercicios adicionales para que ustedes puedan resolver. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno.
Les pido un segundito, no se desconecten. ¿Mm? Dos minutos. Estoy justamente, hay alguien pregunta por la asistencia. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan en qué habíamos quedado con la asistencia? Que no había asistencia hasta después del primer parcial, profe. Exactamente, eso es así. Yo les aclaro que simplemente estoy tomando asistencia para que conste que, que efectivamente sí la pudimos dar a la clase. ¿Mm? ¿Está? Simplemente por eso. Pero ya termino y los libero. ¿Sí? Un segundito más. Ya falta poquito. Listo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad la clase, que hayan podido entender. Y bueno, nos estaremos viendo el día lunes. Acuérdense que van a rinden estos temas. ¿Mm? Y después el otro miércoles nos vemos con el práctico 3. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Hasta luego. Chao, chao. Nos Bien, estamos profe. viendo. Hasta Que luego, estén profe. bien, Profe. Chao, profe, gracias. que les haya servido. Profe. Adiós, adiós. Chao, chao.